Buenas noches, profesor. Bueno, para empezar con el examen oral del ítem 2 de Finanzas Internacionales, tengo dos preguntas a la cual debo responder. La primera es explicar la diferencia entre la estrategia de apertura unilateral y la estrategia de apertura basada en los tratados de libre comercio. Bueno, la apertura unilateral es una política de liberalización económica que un país emprende de manera voluntaria, reduciendo sus aranceles a las importaciones. Es una denominación que usan los países latinoamericanos en los acuerdos bilaterales que contraen entre sí para cubrir recíprocamente sus mercados de bienes, los que se inscriben en el marco jurídico de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALAI. Bueno, también tenemos el Área de Libre Comercio de las Américas, que es ALCA. Correspondió a una negociación de una zona de libre comercio e inversión que negociaron 34 países democráticos del continente americano, en el marco del proceso de Cumbre de las Américas. Eh, bueno, respecto a la segunda pregunta, al Tratado de Libre Comercio, un Tratado de Libre Comercio consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral que busca ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio o por mutuo acuerdo entre los países participantes. Bueno, respecto a la segunda pregunta que debo contestar, debo mencionar aspectos claves como aranceles, barreras no arancelarias, instituciones relacionadas y efectos empíricos sobre el desarrollo económico. Bueno, sabemos que un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o exportados. Existen dos tipos de aranceles, ad valorem y los aranceles específicos. Ya a partir de la combinación de ellos se genera el arancel mixto. El arancel ad valorem es el que se calcula como un porcentaje del valor de la importación, es decir, del valor de la importación que incluye el costo, seguro y el flete. El arancel específico es el que se calcula como una determinada cantidad de unidades monetarias por unidad de volumen de importaciones. Y el mixto es el que se compone por un arancel ad valorem y un arancel específico. Respecto a las barreras no arancelarias, estas son leyes, regulaciones o políticas de un país que no están en la forma habitual de un arancel y que restringen el comercio, como por ejemplo una licencia obligatoria, certificado de procedencia, un certificado de calidad, una norma técnica, un derecho compensatorio contra subsidios, etc. Se utilizan también el término de medidas no arancelarias, que en realidad son formas de protección. ¿Ya? Cuando nos referimos a las organizaciones relacionadas, puedo indicar la Organización Mundial del Comercio, el cual es el organismo internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los acuerdos de la OMC que han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que participan en el comercio mundial. Y respecto a los efectos empíricos sobre desarrollo económico, bueno, puedo nombrar a varios países, pero por ejemplo tengo a China, Bangladesh. Existen empresas internacionales que prefieren estos países. ¿Por qué? O como cuáles. Por ejemplo, tengo Unilever, tengo Walmart. Tienen su fuente o mano de obra en estos países específicos. ¿Por qué? Por la valoración de la mano de obra, porque es muy reducida, o sea, y son países que son manejables, son baratos y manejables. Bueno, ese sería mi examen, profesor. Gracias.